Ahora sí. Continuando con la idea, nosotros habíamos dicho que mediante uno va aumentando el ángulo, va a aumentar la altura, pero, o como también si uno lo disminuye, va a aumentar lo que es la distancia horizontal, ya que antes lo habíamos visto todo eso en ecuaciones, pero ahora lo estoy viendo todo de manera más conceptual, ¿ya? Lo otro importante a considerar acá es que a medida que ¿cómo decirlo? A medida que el proyectil viaje, acuérdense que nosotros estamos hablando de lo que son componentes de velocidad, donde hay una gravedad que va afectando la velocidad, ¿ya? Pero como la gravedad solamente es vertical, significa que afecta la velocidad vertical. Por eso mismo aquí se puede ver que a medida que va pasando el tiempo, la velocidad en I, es decir, la velocidad vertical, va disminuyendo hasta el momento inclusive de ser cero, ¿ya? Se dan cuenta aquí la componente es cero. Eso significa que no hay velocidad vertical, es decir, no puede subir más, ¿ya? Porque su velocidad es cero, simplemente. Ya no puede subir más. Desde ahí en adelante solamente puede bajar. Y es por eso que aquí, en vez de ir hacia arriba la componente I, va hacia abajo, ¿ya? Y a medida que va bajando, la velocidad va a ir aumentando, ¿ya? Aumentando de magnitud, ¿ya? Lo mismo pasa aquí, se puede ver más claro todavía. Tiene una cierta velocidad vertical que a medida que pasa el tiempo va disminuyendo, ¿ya? Al momento de ser cero. Aquí ya no hay componente ni, no hay nada. Es porque la velocidad de ni es cero. Y a partir de ese momento empieza a bajar. Y eso es lo que quiero mostrar en lo que es la simulación de acá, ¿ya? Nuevamente, vamos a empezar desde el principio, que era, aquí yo por ejemplo tengo un ángulo de 30 grados, va a lanzar un cañón a, perdón, ya, siempre se me olvida que tengo que compartir la pantalla desde aquí, a ver si, ya, ahora se ve. Aquí tengo un simulador, tengo un cañón que va a lanzar un proyectil a 30 metros sobre segundo. Primero que todo, más que nada, primero que todo, le voy a dar una altura a este cañón y quiero hablar sobre la imagen que le había mostrado sobre las pelotitas que van cayendo, ¿ya? Si yo lanzo un balón, si yo lo dejo caer de manera libre, ¿ya? Si yo solo lo dejo caer, pues, es decir, tiene una velocidad inicial de 0 metros, simplemente cae el balón. A medida que va cayendo, el cañón, perdón, a medida que va cayendo esta bola de cañón, va a ir aumentando su velocidad vertical. Esa es la, ¿cómo se llama? El vector verde representa la velocidad del cañón y el vector amarillo representa la gravedad, ¿ya? Si es que yo aumento, acuérdense que aquí yo estoy en un ángulo de 0 grados, es decir, si es que yo lanzo algo, va a tener solamente una velocidad horizontal. Si yo aumento la velocidad inicial, voy a tener una cierta trayectoria, ¿ya? Que es un movimiento, a la mitad de un movimiento parabólico en ese caso. Y va a pasar que a medida que vaya pasando el tiempo, la velocidad vertical sigue aumentando también. Pero la horizontal se mantiene fija, si se dan cuenta acá. Vamos a aumentar un poquito aquí. La velocidad vertical va aumentando a medida que pasa el tiempo y la horizontal se mantiene fija. Voy a aumentar más el tiempo. O sea, voy a aumentar más la velocidad inicial. La velocidad vertical se mantiene fija y la velocidad vertical se mantiene, perdón, ¿cómo se dice? La velocidad vertical va aumentando a medida que pasa el tiempo. Aumenta un poco más, la velocidad horizontal se mantiene fija y la vertical va aumentando. Vamos a la chunte, mira tú. Entonces, si yo tomo aquí yo puedo tomar cierta distancia que tengo de altura. En este caso son una altura por aquí tiene que ser, de los 14,15 metros en realidad. Son los 15 metros. A medida que pasa el tiempo, la, ¿cómo decirlo? La distancia, a medida que pasa el tiempo, más distancia va tomando. Es decir, más altura menor altura va tomando en este caso, más que nada. Más altura recorre, se podría decir. Pero ¿qué es lo importante que quiero llegar? Es que cuando
yo tomo en consideración aquí, se demora un cierto tiempo en llegar al suelo, que es de un segundo con 75, o sea, un segundo con 75, 1,75 segundos. Como había mencionado yo antes, independientemente de cuánta velocidad inicial le dé de manera vertical, el tiempo debería darme igual en cada punto. Si se dan cuenta, eso se cumple, que dice que este cañón llegó a esta posición a los 1,75 segundos. Pongo aquí 1,75 segundos. Pongo aquí 1,75 segundos. ¿Qué cambia? Aquí tenemos la altura, aquí dice que son 0 metros de altura, porque es punto inicial, su punto de la altura está de aquí arriba, se podría decir, ¿ya? Por eso aquí menciona que son 15 metros, pero aquí son 0. Es decir, mi origen está acá. Aquí son los 0 metros, 0, ¿ya? Es decir, 0 en X y 0 en Y. Dice que a los 1,75 segundos llegó a ese punto, los 0,0. Si yo lo tomo en este rango de acá, que era con una velocidad inicial distinta, tengo la misma altura, llegó al mismo tiempo, pero tiene ¿cómo decirlo? Tiene una distancia horizontal mayor, que es de los 8,74 metros. Paso al otro, que llegó más lejos. El tiempo en que se demoró en llegar al suelo, exactamente el mismo, 1,75 segundos. Pero tiene una distancia horizontal mayor. Eso es lo que iba contando antes, ¿ya? Con respecto al tema de la pelotita. Ahora quiero pasar a otro ejemplo. Más que nada, vamos a dejar esto aquí. Y necesito la lupa acá. Quería hablar sobre lo que eran las componentes de la velocidad en Y y en X. Si se dan cuenta, si yo lanzo lanzo la bola de cañón a los 45 grados, y lo lanzo a una cierta velocidad inicial. Vamos a aumentar esa velocidad inicial para que sea el trayecto más largo todavía, ¿ya? Si se dan cuenta, a medida que sube, la componente vertical de la velocidad va disminuyendo, hasta que llega a un punto donde empieza a aumentar, pero hacia abajo, ¿ya? Y insisto, la velocidad horizontal, en cambio, se mantiene siempre fija. La velocidad vertical va disminuyendo a medida que sube, pero cuando empieza a bajar, va aumentando, ¿ya? Eso significa finalmente que hay un punto específico, rayos, la cámara maldita, siempre lo mismo. Hay un punto específico donde la velocidad en Y se vuelve cero. ¿Y por qué se vuelve cero? Porque resulta que la aceleración hace que disminuya la velocidad a medida que a medida que pase el tiempo. La aceleración solo disminuye, la aceleración solo disminuye la velocidad vertical, la velocidad en Y, tal como se representa aquí. Va disminuyendo la velocidad en Y, pero nunca influye en la velocidad en X. ¿Ya? Eso es súper importante saberlo. No. Entonces, en consideración a lo que era la evaluación que había hecho, o sea, más que nada, lo que vi dentro de los conocimientos que tenía en el juego de Kahoot, había uno que decía que hay un instante de tiempo específico donde la aceleración es cero y la velocidad es cero. La velocidad, hay un momento específico donde es cero, sí o sí, aquí. Aquí en este punto la velocidad es cero. Pero si se dan cuenta, la aceleración de gravedad siempre tiene un valor específico. Nunca cambia. Nunca cambia. Siempre es el mismo. Que en este caso originalmente es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, que nosotros de ahora en adelante lo vamos a tomar como 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, Ok. dime. Entonces, digamos que la velocidad siempre va siempre a ser la misma, pero en un punto específico, ¿esta va a disminuir o cómo? No, de nuevo, ¿qué velocidad estás hablando? Porque acuérdate que la velocidad en el eje Que Y, me gusta es que dale, si la velocidad siempre va a ser igual, en el eje X, siempre va a tener el mismo valor. Pero en el eje Y, la velocidad va cambiando. ¿Ya? Acuérdate aquí, mira. Vamos a ver, vamos a hacerle zoom. Voy a cambiar el ángulo, tengo la misma velocidad inicial. La velocidad en el eje X va permaneciendo igual siempre. Pero en el eje Y, a medida que pasa el tiempo, va cambiando. ¿Y por qué va cambiando? Porque hay una aceleración de gravedad que va afectando el movimiento del proyectil, pero solo afecta
en la velocidad vertical, es decir, en la velocidad que va hacia arriba en este caso. No sé si respondo bien a tu pregunta o si es que te queda alguna duda todavía. Y no, No, sí, me respondió la pregunta. O sea, en Y solo siempre va a estar variando, pero la única que se va a mantener constante es la en X, la exactamente. horizontal, Súper bien. ¿cierto? Sí, exactamente. Súper bien. Ya, súper bien. Bien, excelente. Ya, ahora, para llegar, eso es lo que es todo el tema conceptual. Lo otro importante en sí es, ahí se cumple un poco, bueno, en realidad se cumple sí o sí, hay un asunto de simetría que se cumple siempre. Donde, si te das en cuenta aquí, vamos a borrar todo lo que son las trayectorias que hay acá. Las velocidades que están acá, que se presentan en la velocidad vertical, se cumple una cierta simetría donde si es que yo tengo una altura, hola, si es que yo tengo si yo tengo una cierta altura, que son los 4,82 metros, perdón, los 8,57 metros de altura, voy a tener una cierta velocidad que va a ser menor a con la que inicié, ¿ya? Pero también hay una simetría que se cumple que si yo me ubico a la misma altura, a los 8,50 y tanto era, ¿sí? 8,57, por ahí dentro de lo que es el 8,69, 8, mira, así que yo estoy exactamente a la misma altura en tanto en este punto que era a la izquierda se podría decir como a la derecha, la velocidad va a ser la misma. ¿Qué significa esto? Significa que si yo lanzo un proyectil con una velocidad de 19 metros sobre segundo, a medida que vaya subiendo, esa velocidad va a ir disminuyendo, claramente. Pero cuando vuelva a bajar y llegue a la misma altura, eso significa que voy a tener la misma velocidad, ¿ya? Y eso se cumple en todas partes. Es decir, eso lo voy a representar con esta imagen de acá. Un segundito. Voy a dejar de compartir esta función. Dejar de compartir. Un participante. No, sí. Con esta de acá. Que menciona que si se dan cuenta, aquí, la velocidad en I cumple una cierta simetría. Es decir, si se lanza en un inicio con 40 metros sobre segundo, al final del movimiento va a tener la misma velocidad. Si yo tengo una altura de 2 metros, por ejemplo, aquí, donde tiene una velocidad de 30 metros sobre segundo, esta velocidad va a ser la misma si es que tomo esta altura acá, que también es 2 metros. Si yo tomo la altura de 4 metros acá, por ejemplo, donde alcanza una velocidad de 20 metros sobre segundo, esto se va a cumplir exactamente igual en el otro lado, que sería de 4 metros también. Eso es la simetría que también hay. Ya, eso también es súper importante. Se cumple una cierta simetría dependiendo de la altura. Más que nada, de nuevo, se cumple una cierta simetría con la velocidad en I, dependiendo de la altura en que se encuentre. ¿Ya? Donde finalmente, si es que está a la misma altura en el lado izquierdo, ¿a qué me refiero con el lado izquierdo y el lado derecho? Me refiero a lo siguiente. Me refiero a lo siguiente. Donde alcanza una velocidad de 0 en I, ahí se hace una mitad. ¿Ya? Entonces, finalmente, dependiendo de la altura que hay acá, vamos a tener una simetría. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo la misma altura y la velocidad en I se van repitiendo, ¿ya? A la misma altura se repiten. ¿Cuál es la diferencia? Es que si es que yo tengo un eje de referencia, por ejemplo, un segundito, déjenme cambiar el color. Si es que yo tengo un sistema de referencia, por ejemplo, de positivo hacia arriba y de positivo a la derecha, los que van hacia arriba van a ser positivos, pero los que van hacia abajo van a ser negativos. La magnitud va a ser la misma, pero la magnitud va a ser la misma, pero el sentido va a ser distinto. ¿Qué hubiese pasado si en vez de poner el sistema de referencia positivo hacia arriba, fuese positivo hacia abajo? Bueno, sucede exactamente lo contrario, donde donde el negativo sería todo proyectil que suba
mientras que el positivo sería todo proyectil que baja. Pero las magnitudes se mantienen. Lo único que cambia es el sentido. ¿Ya? Y eso es lo importante hasta ahora, todo el tema conceptual, y ahora quiero terminar con lo que, para qué sirve esto, o qué se usó en todo lo que es, qué es lo que, para qué se utiliza este tipo de movimiento, más allá de solamente calcular dónde va a caer un objeto, como lo podemos ver como lo podíamos ver en el ejemplo del cañón. Y a ello les puedo decir lo siguiente. Denme un segundo que quiero ver si es que puedo poner esta cámara. ¿Está mejor? Sí, mejor. Ya. Ahí yo puedo representar lo siguiente. En esta imagen se representa una curvatura en la Tierra. Si se dan cuenta, sabemos que la Tierra tiene una cierta curvatura. Y espérenme, este ejemplo. Y si se dan cuenta, que haya una cierta curvatura en la Tierra significa que a medida que yo vaya avanzando, si es que yo lo veo de manera, sabiendo cómo el planeta lejos, se podría decir, desde afuera, a medida que voy avanzando va a haber una cierta altura de diferencia con el principio. Es decir, si yo hago una línea recta acá, van a haber espacios y nuevos espacios que se van produciendo. Por eso aquí menciona que si una persona llega y lanza una piedra, a medida que más velocidad horizontal le agregue, ¿ya? Porque acuérdense que aquí tengo una cierta velocidad, tengo una cierta distancia horizontal, la siguiente tiene una mayor distancia horizontal, y la siguiente tiene más todavía. Eso significa que un segundito, que la velocidad en X en cada caso va siendo cada vez mayor. Entonces, en un momento se preguntaron, oye, si es que ya la Tierra es redonda y todo, y ¿será posible dejar algo girando alrededor de la Tierra para siempre? Y dijeron, claro, ¿por qué no? Porque finalmente descubrieron que por cada 8.000 metros de distancia horizontal en la Tierra se produce una diferencia de altura de 5 metros. ¿Qué significa eso? Que es cuestión de lanzar un satélite con una velocidad vertical de 8 kilómetros por segundo para que esté orbitando alrededor de la Tierra prácticamente para siempre o sin necesidad de mucha fuerza externa. Y gracias a estos estudios prácticamente tenemos satélites. Tenemos el satélite que se le dio una cierta velocidad vertical cerca de la órbita de la Tierra, se podría decir, donde hay un mínimo efecto de la gravedad, o hay un menor efecto de la gravedad realmente, que a medida que le da una cierta velocidad, la velocidad que le dieron la velocidad que le dan, más que nada, calza justamente con la diferencia de altura que hay a medida de altura con la Tierra que hay a medida que vaya avanzando. Y eso hace finalmente que el satélite pueda girar prácticamente sin mucho esfuerzo alrededor de la Tierra, sin problema. Y eso simplemente, eso fue gracias a lo que es el desarrollo de lo que es el movimiento parabólico. ¿Ya? Entonces, más que nada, eso es la clase de hoy día. Realmente no sé si queda alguna duda, cualquier duda con respecto a la materia, cualquier duda con lo que venga después, no sé. Díganme nomás, porque en sí la materia que viene después de aquí en adelante, obviamente va a haber una actividad y todo, pero va a ser más conceptual. El, Después de esto vamos a pasar a lo que son las leyes de Kepler, que son las leyes que se cumplen en todo lo que es los movimientos que tienen los planetas, en realidad, que tienen unas ciertas características que también son simétricas, que cumplen harto con el tema del movimiento parabólico. Así que no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, dígalo nomás, escríbelo nomás. Si no, dejamos mandé guías de repaso para la prueba de transición. Sí, tengo inclusive una guía desarrollada. El tema es que me estaba fijando que estaba haciendo mucha matemática y poco concepto, así que ahora fue como lo que es harto concepto, te podría decir. Y sí, voy a mandar una guía, no te preocupes, ahí
lo voy a hacer. Por eso igual es importante que entren al nuevo Classroom, ¿ya? Yo ya tengo una guía lista, inclusive que no se las he mandado, pero acuérdense que yo siempre mando... No, parece que usted no lo ha hecho mucho. Yo mando guías con las actividades, así que la próxima guía la van a ver con la siguiente actividad. Eso lo voy a subir la próxima semana. Profe, Dime. entonces esta guía, ¿no manda otra guía de una guía final de esta materia o no va a dar más guías? ¿O va a comenzar con otra nueva unidad? ¿O cómo? La unidad de aquí, todavía no hemos terminado con la unidad. ¿Ya? La primera guía fue de descomposición de vectores, la segunda guía, por lo menos en lo que yo quería hacer, era sobre las ecuaciones del movimiento parabólico, pero después de haber hecho la evaluación o sea, no fue una evaluación, acuérdense que simplemente hicimos un juego de Kahoot, pero dentro de la información que vi, faltaban conceptos importantes, que son los que pasé recién. Así que en la guía que yo voy a mandar van a estar los conceptos como también las ecuaciones. ¿Ya? La próxima actividad también van a entrar una parte conceptual, como un ejercicio simple y regular de movimiento parabólico. Nada del otro mundo. Acuérdense que esto solamente va a estar, ¿ya? Y después de eso, vamos a pasar lo que es leyes de Kepler, que es más concepto todavía, ni siquiera, son solamente conceptos en realidad, no es nada de ecuación, o si es que son ecuaciones, son más simples inclusive. Y de ahí terminamos la unidad. Y de ahí pasamos a termodinámica. Por si acaso. Así que eso, chicos, si es que no hay dudas, dejamos la clase hasta acá y terminamos. Muchas gracias por su participación y por venir. Así que voy a esperar unos 5 segunditos para ver si es que hay alguna duda, si se presenta alguna duda. Si no, dejamos la clase hasta acá. Yo no sé si a ustedes les servirán estos apuntes. Profe, ¿cómo se llama la página? ¿Ah? ¿La página? Profe, ¿cómo se llama la página? Se llama, tú pones en Google PHET y te va a salir FET. O sea, en Google pones FET y pones la primera página nomás. ¿Ya? Pones simulations, physics. En este caso, motion. No, profe, no, ¿Ah? me refería a la página. No te entiendo, aquí Profe, ¿cómo se llama la página de YouTube? ¿Qué página? Ah, la del liceo. Ok. Profe, Y como que se corta justo al final. No te entiendo lo último que dice. ¿cómo se llama la página de YouTube o el canal de YouTube del liceo? Ya, perfecto. Se llama Liceo Bicentenario. Dame un segundito. Vamos a buscarlo al tiro. No, o sea, no, el canal de YouTube del liceo. Sí, sí, sí. De esta de cuarto medio lectivo. Sí, eso es lo que voy a buscar. Se debería estar al tiro ya. Le mando un chat. Es así, mira. Es Liceo Bicentenario Diego Portales. Liceo Bicentenario Diego Portales. Ahí está. Tú buscas Liceo Bicentenario Diego Portales de Calama y te aparece al tiro el canal. ¿Ya? Después tú puedes poner según lista de reproducción. ¿Cuál es el canal de YouTube? Ya, sí. Centenario Diego Portales. Ahí sí. Buscan eso y ahí está el canal de YouTube, por si acaso. Así que lo que le quería preguntar, no sé si les quieren estos apuntes realmente. No sé si les sirve. Y yo en sí soy muy desordenado. Como que voy a tener todo esto en la guía de todas maneras. Pero bueno, me dicen, ya me escriben nomás. Así que eso, de aquí dejamos la clase y nos estamos viendo la próxima semana. Dime. Una pregunta. Esta unidad me serviría a mí que quiero estudiar astronomía. Sí, de todas maneras. Sí. Sí, o sea, mira, en todo lo que es ingeniería, todo lo que tiene algo de física, donde astronomía es pura física,
siempre te van a preguntar esto. Esto es mecánica 1 en la U y lo vaya a tener que usar sí o sí. ¿Ya? Así que te va a servir. De todas maneras, insisto, yo como les había dicho en un principio, esta materia que hay ahora es lo esencial que te preguntan en los ramos de física. Sea, sí, aunque sea que estudies, esto lo he pasado, como había dicho antes, yo las ayudantías que he hecho en la universidad son de asignaturas de las carreras como biofísica, bioquímica, kinesiología, se los he hecho a, ¿qué más? Ingenierías, tanto lo que es eléctrica, ¿cómo se llama esta computación? Ingeniería informática, he hecho a varias carreras, que ni siquiera tecnología médica también se lo he hecho. Entonces es algo que lo van a usar en todo, ¿ya? O por lo menos si es que van a llegar a estudiar alguna carrera en la universidad, va a estar, te lo juro, va a estar. Así que si es que se lo saben ahora, lo van a tener regalado, regalado. ¿Ya? Así que aprovechen esta información, insisto. Así que, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Chao, profe, cuídese. Ya, eso. Perfecto. Chao, por chicos, chicas también, que estén bien. Cuando suba la tarea, voy a subir todos los documentos que hemos hecho hasta ahora. ¿Okay? Así que van a estar las guías, van a estar los apuntes también. Todo esto que está como pizarra va a estar. Así que no se preocupen. Eso. Nos vemos la próxima semana. Así que chao, que estén bien. Chao, profe, que esté bien, cuídese. Chao, igual. Gracias por venir. Ya, bye. Chaito.